Andanzas en el Trópico, el podcast en el que conversamos sobre todo lo que bailamos en Costa Rica. Danza contemporánea, bailes populares, bailes urbanos, folclor, ballet y más. Conoce las compañías, academias, coreógrafos y bailarines de nuestro país. Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Bailamos. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de este podcast Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. En este episodio vamos a tener a dos invitados. Ellos son Isaac Batista Fonseca, quien es bailarín egresado del programa Danza Abierta y también licenciado en Derecho. Y además tenemos a Fernando Rodríguez Araya, quien es dramaturgo, gestor de escena y también abogado. Y con ellos dos vamos a conversar sobre el tema de los derechos de autor, específicamente en cuanto a la danza. Por acá saludamos a Isaac. ¿Cómo estás, Isaac? Hola, buenas. ¿Cómo está, Caro? Pura vida, Isaac. Muchísimas gracias. Y saludamos por acá a Fernando. Bienvenido, Fernando, también. Gracias a todos los que nos escuchan, nos van a escuchar. Caro, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para todo lo que podamos aclarar con un tema que no es tan complicado como desconocido. Tal vez si empezamos conversando con Fernando, que nos explique qué son los derechos de autor. En algún momento, y eso como para poder entender un poco lo que somos los artistas, en algún momento me hicieron la misma petición hace muchos años, hace como 20 años, en la Compañía Nacional de Teatro, para una revista, y yo justamente dije, ¿cómo diablos le entramos a este tema para que la gente entienda de manera sencilla y ¿verdad? No, algo que en realidad no es, como decía, no tan complejo, pero que tiene sus dificultades para comprenderlo a veces por los lenguajes jurídicos, etc. Entonces, me acordé que mi cerebro justamente, o el cerebro de todos, pero en el mío siempre ha existido un debate entre el lado izquierdo y el lado derecho, en la parte racional y la parte artística. Por eso es que, por un lado soy abogado y soy cuadradísimo, y por otro lado soy artista y soy más libre. Entonces, justamente desde esa perspectiva, igual yo creo que podemos abordar de manera un poco más lúdica ese lado derecho que entiende poco de cuestiones cuadradas y el lado izquierdo que a veces es bien encerrado en lo que dice la norma, que además es así, cuando hablamos de temas jurídicos es lo que dice la norma y ya está. El derecho de autor es todo aquella, o la protección a toda aquella creación. Es decir, todos somos de alguna forma autores. En algún momento de la vida decidimos cantar, o decidimos componer, o decidimos bailar, o decidimos actuar, o decidimos pintar, y esa obra está protegida. Nos la protege la autoría, ¿verdad? Entonces ese es el derecho de autor, la protección de cualquier creación humana, por simple que sea o por compleja que sea, cualquier creación que nosotros hagamos puede protegerse. Igual, podemos aquí empezar y puedo durar una hora sin parar, así que puedes irme interrumpiendo con preguntas, pero el derecho de autor también tiene sus consideraciones particulares porque se divide. En principio lo vamos a dejar ahí antes de que me haga la siguiente pregunta o que hablemos con Isaac también, pero el derecho de autor se divide en derechos patrimoniales y derechos morales, ¿verdad? Eso es importante y ahorita vamos a entrar a esa distinción. La siguiente pregunta entonces va a ser que hablemos sobre qué son derechos patrimoniales y qué son derechos morales. Me gustaría antes preguntarle a Isaac, ¿vos por qué decidiste este tema para investigar? Bueno, antes de nada mencionar, perdón, que Isaac hizo esta investigación a través del programa de Residencias Artísticas Creando Escena 2023, más conocida como RACE o como nos gusta ponernos gringos el RACE, que le decimos a algunos, ¿verdad? Parte de ese fondo que financia proyectos escénicos específicamente en la danza, del Taller Nacional de Danza, Isaac trabajó en la categoría de investigación. Entonces, me gustaría que nos contaras por qué te pareció importante trabajar este tema para investigar. Exactamente, había como esa inquietud o esa duda sobre abarcar esos vacíos que nosotros como artistas llegamos a tener sobre la creación, ¿verdad? En nuestras obras. Como nos decía Fernando, los derechos de autor abarcan toda esa gama, ¿verdad? De obras artísticas, literarias, en la danza. Entonces, durante el proceso de formación en las escuelas de danza, no tenemos como muy bien enseñado o educado, no hay un plan de estudios
que nos informe, ¿verdad? Cuál es el mecanismo, cuál es el procedimiento a la hora de querer inscribir una obra, ¿verdad? Ante el registro, querer proteger también esos derechos, porque también enfrentamos como ciertas líneas ahí ambiguas a la hora de también presentar nuestras obras en festivales, ¿verdad? Y que luego vienen reconocimientos que da el Estado, y entonces a quién le corresponde, cómo se hacen ese tipo de cosas, ¿verdad? Porque también como compañía, digamos, de las danzas independientes que hay en el país, presentan sus obras, pero al tiempo estos grupos se desintegran, ¿verdad? Y luego viene un reconocimiento nacional, entonces ahí vienen como esas latitudes que nadie entiende muy bien cómo es la papa caliente, cuáles son los argumentos fundamentales a la hora de la creatividad, de la innovación, cómo es el reconocimiento y la valoración del trabajo artístico. Entonces, a partir de ahí yo empecé a desarrollar este proyecto de investigación, como vos decís, es parte de RACE 2023, que agradezco también al Ministerio de Cultura y al Taller Nacional de Danza. Muchísimas gracias, Isaac. Fernando, ¿qué le parece si retomamos la parte donde usted nos explica qué son los derechos patrimoniales y los derechos morales? Claro, claro, pero antes para seguir con las anécdotas, yo Claro. no sé si a ustedes les ha pasado, me imagino que sí, cuando, y más a una persona como nosotros, como Isaac, como yo, que tenemos otra profesión y estamos, qué sé yo, ejerciendo el derecho, y uno les dice de repente, ah, yo soy actor también, o yo dirijo, ay, qué bonito, ¿y desde cuándo tiene ese hobby? Ese es esa es parte de la precarización que tenemos también como artistas, porque piensan que lo que nosotros ejecutamos como artistas es un hobby, no tiene valor. Ahora Isaac usa una palabra muy importante, que es el valor de lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ver, los derechos de autor tienen un valor, por supuesto que tienen un valor patrimonial, o sea, plata, y un valor moral. Eh, entonces hay que dividirlo primero en dos. El moral, claramente, como la palabra lo dice, es algo que es inalienable, es decir, es mío, de nadie más. Yo lo hice. Nadie me puede sustituir el nombre. Si me ponen la obra con otro nombre es plagio. El nombre mío siempre está asociado a la creación. El nombre del creador está asociado siempre a la creación. Se protege. Ahora, el creador, para alejarnos de esa precariedad y decirle a la gente que no es un hobby, que tiene un valor lo que se hace, que son horas de estudio, que son horas de investigación, que son horas de trabajo y que tiene entonces un valor, se le pone un valor patrimonial y se vende el derecho y yo se lo puedo trasladar a otra persona que va a adquirir esa obra. Como les decía, el derecho moral es inalienable. La persona que adquiera la obra la puede, vamos a ver, como son todas las obras, por ejemplo, hablemos de algo más simple de momento, luego vamos a entrar a lo más complejo que es el tema de la danza, pero algo más simple como un libro. Lo vemos más simple porque entonces yo escribo el libro y se lo doy a una editorial. La editorial me paga el derecho patrimonial para hacerse de ese derecho, es decir, me reconoce el derecho patrimonial y la editorial se queda con la venta o con los productos de la venta de ese libro, del derecho patrimonial. Pero la editorial no dice que escribió la obra, sino que evidentemente dice el nombre del autor y ese es el derecho moral. Y en todas las artes puede pasar, o sea, en todos los ámbitos, algunos más fáciles, digamos, de vender, entre comillas, que otros, pero por ejemplo, en el caso de la danza, por supuesto que una coreografía tiene exactamente, quien crea tenga el acto de creación de una coreografía, tiene igual el derecho de autor y tiene la posibilidad de tener el reconocimiento del derecho patrimonial y por otro lado, el derecho moral no se despega de esa creación. Como les decía, es inalienable y es intrínseco y está totalmente pegado a la creación. Isaac, ahora nos comentabas que dentro de tus estudios como bailarín en el programa de danza abierta, ustedes no recibieron ningún tipo de formación o de información sobre el tema de los derechos de autor en la danza. Exacto, esas son como las principales limitantes que existen en este tipo de programas de formación artística. También estudié teatro en la Universidad Nacional y se carece realmente de este tipo de instrumentos a los estudiantes. Como que no hay un interés, ¿verdad?, por parte de nuestros profesores o de nuestras direcciones
o hay una falta de apoyo también. Creo que la Universidad Nacional o la misma danza universitaria lleva coreógrafos de diferentes países y nos montan, y no existe como esa información, ¿verdad? De cuando es una creación colectiva, cuando son obras que, bueno, hay un coreógrafo que dirige, pero también está esa libertad de también a los bailarines intérpretes, ¿verdad? De crear sus escenas y son guiados. Entonces, ¿cómo es ese mecanismo, ¿verdad? A la hora de presentar la obra, ¿es una dirección artística o es una dirección de producción o es un coreógrafo? ¿Cómo se implementa el reconocimiento también de los intérpretes y creadores que también fueron parte de esa obra? Hoy en día se puede implementar el conocimiento, pero hace 10 años, 12 años no existía en los planes de estudios. Yo estudié en España y ahí sí está muy clara la entidad de gestión de derechos que es la que ayuda en un país a proteger estos derechos. Aquí no la tenemos, lo tenemos en ACAM, por ejemplo, en la música, Ujú, pero ujú, en otros ámbitos no los tenemos. Y en el caso, por ejemplo, de las artes escénicas, en las artes dramáticas en particular, que es mi área, está la ujú, sociedad en España, la Sociedad General de Autores de España, y eso lo que hace es justamente evitarle al creador la molestia de entender esto. Eh, Porque entonces el creador lo que hace es que se asocia con esta sociedad de gestión y le dice, tome, esta es mi creación, acá encárguese usted de administrarla, y esa sociedad de gestión es la que se encarga justo de administrarla, de administrar los derechos, de si alguien solicita los derechos de una obra, pues cobrarle para pasarle el royalty o la prima o lo que corresponda al autor, para dejarse además la sociedad, obviamente para temas administrativos, su parte, y ya y extender la autorización y los contratos, etcétera. Porque esto es legal, finalmente es un tema legal ujú, y aquí tiene que haber contratos de por medio, por supuesto, con plazos, con costos, ¿verdad? Con el precio, como cualquier contrato, con un objetivo, que es para qué es el contrato, para la obra X y durante tanto tiempo, por ejemplo, para la explotación de la obra X y por tanto tiempo. Y entonces, claro, en países en donde existen esas sociedades de gestión se hace más fácil porque no necesariamente se explican las aulas, es decir, no es materia de los cursos, pero sí la sociedad misma tiene incorporado o la, digamos, la cultura de ese país tiene incorporada la sociedad de gestión de derechos. ujú. Nosotros no solo nos falta esa formación, o en la formación nos falta esa capacitación, sino que también nos faltan las sociedades de gestión. Es decir, el autor no sabe qué hacer, no sabe no solo porque no le explican, sino también porque no tiene a dónde acudir. Y bueno, y como bien lo dice Isaac, en los últimos años se ha ido pues hablando más del tema y ya, por ejemplo, en las artes escénicas, pues, y particularmente en las artes dramáticas, también ya hay una asociación que está buscando que exista la posibilidad aquí en el país de tener una sociedad de gestión de derechos, porque además eso implica la ratificación de convenios internacionales, pero eso lo dejamos para más adelante, porque aquí más adelante podemos hablar también qué implica la legalidad en términos de derechos de autor. Estás escuchando Andanzas en el Trópico, el podcast que te mueve. Muy bien, parte de la guía que preparó Isaac en este trabajo de investigación dice que el Registro Nacional es el ente gubernamental encargado de tutelar, inscribir y proteger las obras creadas a partir del intelecto por medio de dos áreas especializadas. Una, el registro de derechos de autor y conexos, y el registro de propiedad industrial. A mí me gustaría, Fernando, que usted nos clarifique qué se refiere a esto de registro de derechos y conexos. O con un ejemplo que es más fácil. El autor es un músico, el autor de una canción. Ese es el autor y ese es el que tiene sus derechos, los derechos de autor. ¿Cuáles son los derechos conexos? El autor le da a un productor la posibilidad de grabar su música y fijarla, así se llama, en un fonograma. Esos son los términos, digamos, legales, es decir, grabar el disco o ponerlo en una plataforma digital de transmisión. El derecho conexo es el derecho que tiene el productor, el que fija esa canción. Entonces, al final de cuentas es el mismo derecho, pero por eso se habla de conexo, porque, insisto, dentro de la perspectiva del derecho de autor está el derecho moral. Ese no se le puede quitar nunca al autor. Por eso es requerido además identificar cuándo hay otro derecho
surge del principal, es decir, es un derecho conexo y es aquella persona que invierte, por ejemplo, en el caso de la música, que invierte en un estudio de grabación para poder fijar la grabación y distribuirla en las plataformas digitales. O el editor de un libro. El creador, el del propietario del derecho de autor, es el que escribió el libro, pero el que tiene el derecho conexo es el editor. Ujú. Eso es derecho conexo. Y en el caso, digamos, de la danza, ¿quiénes serían los que tienen los derechos conexos? Por ejemplo, en este caso serían los bailarines. Podrían ser los bailarines, ¿por qué? Porque tienen la posibilidad de reproducir la obra. Entonces, qué sé yo, si no es una compañía que crea la obra o dentro de una compañía son 5 bailarines, uno de ellos es el coreógrafo, uno de ellos es el autor de la obra, si ese autor de la obra le cede, se va de la compañía o por alguna razón cede sus derechos a los otros 5 para poder seguir montando la puesta en danza, ellos son como intérpretes propietarios, por decirlo de alguna forma, de un derecho conexo. O sea, no son los autores intelectuales, no tienen la propiedad intelectual de la obra, pero la explotan. Entonces tienen un derecho conexo. Ujú, Un productor también, el productor ujú, de la ujú. puesta también. Nada más para pegarme una cuñita ahí a lo que decía Fernando, es que también la ley 6683 en su artículo 78 nos especifica ahí sobre los derechos del artista, ¿verdad? Con respecto a los derechos conexos, que este artículo nos otorga el derecho de autorizar o de prohibir el uso de las obras, de difundirlas. Entonces, eso también es importante tomarlo en cuenta. Para también hacerle una cuñita a lo de Isaac. Claro. La inscripción, si hay algo que es muy importante para entender el tema de inscripción, es también un tema legal, es decir, porque a veces eso también cuesta entenderlo. El creador se sabe creador, pero no sale de su ámbito personal. Es decir, yo hago obras muy lindas, incluso las puedo montar y siento que son de todo el mundo, pero que todo el mundo reconoce mi autoría, pero no Ujú, es así. Digamos, eso es una sensación, eso es normal. Los artistas queremos mucho nuestras creaciones y entonces sentimos que trascienden el ámbito personal, pero en realidad no han trascendido el ámbito personal. Trascienden desde el punto de vista legal el ámbito personal cuando son inscritas. Para todos los efectos, en cualquier legislación del mundo, existe la inscripción de los bienes, es decir, de los carros, de las casas, ujú, por la misma razón, que yo crea que la casa es muy mía, si yo no la escribo, llega alguien y me la quita. Con las creaciones intelectuales es exactamente lo mismo, es ujú, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que se confunde un poco por esa parte, ¿verdad? Intrínseca, personalísima, que uno tiene, el cariño, la emoción que le tienen a la obra y que siente que la gente se la va a respetar per se, ¿verdad? Pero no necesariamente. Y ujú, es muy importante entonces tener esa claridad que la obra trasciende mi ámbito personal y se reconoce como mía hacia todo el mundo. En derecho existe un latinismo que dice erga omnes, es decir, hacia todo el mundo, solo cuando la inscribo, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante inscribirla. Me gustaría saber si la protección de la autoría de una obra tiene un tiempo determinado, es decir, por cuántos años dura ese derecho de autor y qué pasa cuando los creadores, autores fallecen, qué pasa con estos derechos. Partamos en dos la respuesta, Ok. Isaac. Los derechos no se protegen para siempre, pero Ujú, bueno, existen las posibilidades incluso de heredarlos. Es decir, ya a partir de que vos los heredás, también a quienes los heredes, tus herederos, los protegen. Pero también existe una figura de dominio público que en o sea, en las legislaciones tienen distintos tiempos. El dominio público a nivel de convenios internacionales es de 50 años, es decir, después de la muerte del autor, 50 años después de la muerte del autor, digamos en el año 51, ya pasa a ser de dominio público. En el caso nuestro son 70 años por ley de derechos de autor. ¿Verdad? Que esa ujú. es una variante que tiene la ley, pero bueno, le pone 20 años más al dominio público. Y Ahora, aquí muy nos... importante, perdón, Ujú. Caro, ¿ibas a Sí, decir sí. algo? ¿Perdón? No, que No, no, a qué se refiere esto de dominio público para que lo entendamos dominio mejor. ¿A qué se público, tiene derecho?
eso me parece muy bien. Recientemente hay una polémica ahí que surgió con respecto al entender justamente qué significa el dominio público. Ujú, Y salió con el muñequito de Walt Disney, la figura del ratón Mickey, pero la primera figura del ratón Mickey. ujú. Entonces mucha gente pensó, bueno, el ratón Mickey, el Mickey Mouse, ya es de dominio público, yo puedo usar a Mickey Mouse, cualquiera puede usar a Mickey Mouse. No, no, suave un toque, no es cualquiera que puede usar a Mickey Mouse. Mickey Mouse está protegido, sigue protegido, es una marca registrada, es decir, ya, eso de que dominio público, pues no es tan cierto, la propiedad es de la empresa de Walt Disney, pero el dibujito cuando está ¿cómo se llama? En un bote, creo que se llama, Steamboat Willie, algo así se llama el corto. Ese corto particularmente ya es de dominio público. Y ese dibujito de ese corto ya es de dominio público porque ya pasó ese tiempo y entonces alguien o cualquiera podría utilizar ese dibujito y hacer algo con él, que no es Mickey Mouse. Es decir, que no son todas las aplicaciones, es ese corto en particular, esa obra en particular, ese muñequito en particular. Por ejemplo, también dominio público quiere decir los cuentos de Carmen Lira, por ejemplo, ya son de dominio público. Entonces, cualquier ilustrador, por decir algo, podría tomar los cuentos de Carmen Lira y hacer ilustraciones, hacer un libro dictado con ilustraciones de los cuentos de Carmen Lira. Esas ilustraciones son del ilustrador, pero como es de dominio público, los cuentos de Carmen Lira puede tomarlos íntegros e introducirlos en el libro. Un autor dramático, yo por ejemplo, que soy también director, puedo agarrar los cuentos de Carmen Lira íntegros y adaptarlos para la escena, ¿sí? Y se convierte de alguna forma ya en un nuevo derecho, que ya la obra basada en los cuentos de Carmen Lira, aunque los agarre íntegros, ya también tiene una autoría particular, ¿verdad? Pero podría tomar los cuentos de Carmen Lira porque ya son de dominio público. Isa, ¿querés agregar algo a eso? Que esa es la libertad que existe después de ese periodo, ¿verdad? Que existe ya una disponibilidad para el uso libre y sin restricción por parte del público. Podemos utilizar estos proyectos en nuestras facultades de artes sin tener ciertas restricciones, ¿verdad? Porque ya pasa, digamos, las obras en danza que están registradas son las obras de Cristina Gigirey. Ujú. Después de este periodo, ¿verdad? Que son 70 años, Bernarda y su bolero que es tan famoso podrá ser utilizada en nuestras aulas en un futuro, y entonces creo que eso es importante también, que nosotros como artistas sepamos este procedimiento y no generar algún tipo de conflicto, ¿verdad? Al no tener esa información disponible, ¿verdad? Que es importante. Eso me Bueno, despierta una pregunta. Por ejemplo, en el caso de estas obras que estaban mencionando de Cristina Gigirey, digamos, si una compañía de Costa Rica, una compañía independiente, dice, bueno, nosotros queremos montar Bernarda, la casa de Bernarda Alba, bueno, no sé si la coreografía de ella es solo Bernarda o la casa de Bernarda Alba, como la novela, y dice, la queremos montar, ellos tendrían que pagar los derechos a, me imagino que los descendientes de Cristina, y B, no podrían modificarle absolutamente nada, ¿es así? Exacto. No podría modificarle absolutamente nada, pero también al ser de dominio público no tendría que pagar derechos. Es decir, puede ser utilizada. Por eso es de dominio público. Por eso, pero en este caso todavía no lo es, porque no han pasado 70 años de la muerte Todavía de no. ella. Cuando Me pase, refiero en sí. este momento. Sí, no. En este momento sí, porque está protegida, absolutamente. Sí, perdón, pero te entendí que estábamos todavía con el dominio público. Cuando pasen los 70 años, ya sería dominio público, pero igual tampoco la podría alterar. Es decir, ya si la altera, ya no es, ya sería basada en, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, y volvemos a lo mismo, el derecho moral es inalienable. Entonces no puedes tener siempre que decir, bueno, aunque sea dominio público, es de Cristina Gigirey, ¿verdad? Esos ejemplos típicos son además la música, por ejemplo. Obviamente ya las obras de Mozart, de Beethoven son de dominio público, pero se presentan íntegras. Cualquier autor que haga variaciones sobre Beethoven, pues será eso, una variación sobre la novena, una variación sobre Claro de Luna, etc.
Ojo con el dato con respecto, una vez más, a derechos conexos y mucho que en las artes escénicas, en teatro y en danza lo utilizamos mucho, que utilizamos obviamente en música. Yo puedo utilizar, no sé, cualquier pieza de Mozart porque está en dominio público. Le puedo pedir de repente a alguien que ejecute ahí un cuarteto de qué sé yo, de viento, de Mozart, y no pasa nada, no hay que pagarle a nadie, a ningún descendiente de Mozart, ¿cierto? Pero si yo tomo un disco, una producción de, qué sé yo, un cuarteto famoso, un cuarteto X, que la haya fijado en un fonograma y la saqué de Spotify o lo que sea, siempre y cuando no sea un open source, que estén también los derechos cedidos, tendría que gestionar la autorización, ¿verdad? Para no confundirnos con eso. Es decir, yo puedo utilizar una música clásica, pero depende de la fuente de donde la saque, tendría que pedir autorización a quien interpretó esa música clásica o a quien produjo la Claro. interpretación y la fijó en un fonograma. Claro, claro, porque aunque Mozart murió hace chorro mil años, pues las personas que grabaron ese disco, los intérpretes, que puede ser una orquesta enorme y un montón de gente, el Sí, director de la orquesta, todo lo que es la sí, producción musical, son un montón de sí, gente que probablemente estén vivos todavía, ¿verdad? sí, y hayan adquirido derechos conexos sobre esa obra. Ujú, muy, muy importante eso. ¿Ibas a decir algo más, Isaac? Sí, y también la importancia también que puede abrir como posibilidades. También no es que necesariamente las obras de Christina Ricci estén cerradas por 70 años, ¿verdad? Creo que también existe esa apertura de acercarse a los hijos, a los herederos y solicitar también que eso también ellos como herederos podrían ceder un permiso, no necesariamente pagar los derechos conexos, pero sí se pueden acercar a los herederos y pedir un simple permiso. También eso ocurrió hace un cierto tiempo atrás con Chabela Vargas, Ujú. que también los herederos que hay acá, ellos también, si uno se acerca a ellos, ellos pueden dar el permiso y se pueden utilizar las obras. Que eso también no es que hay un candado ahí a las obras y no podemos acercar o utilizar el conocimiento que está también. Creo que es importante que los estudiantes de ahora de las artes sepan quién es Cristina Gigirey, que se acerquen a sus hijas y aprendan un poco también de este proceso que ellas iniciaron y fue también un hito para la historia costarricense. Por dicha en YouTube encontramos videos de sus coreografías. Ahí fue donde vi sus coreos. Ujú. Por dicha YouTube nos está salvando la danza costarricense y sin embargo no hay tanto, porque aquí se ha hecho muchísimas cosas. O sea, sí hay bastante. Hay videos de la Compañía Nacional de Danza, hay un montón, hay de la Universidad Nacional, etcétera, pero podría haber más. En realidad hay poquito. Podría haber más. Sí, creo que Marta Ávila es un ícono también de la danza que se ha encargado como también de mantener esta protección y hablar, ¿verdad?, sobre la historia. Creo que sí es el momento ahorita adecuado también para hablar sobre nuestros antepasados, sobre nuestras generaciones en los 40. Fue una época muy interesante en la danza costarricense. Luego viene la apertura del Castella y todo este tipo de cosas. Es importante que la gente lo conozca y creo que Marta Ávila se ha encargado de llevar esa batuta y ha sido muy enriquecedora. Ujú, Bueno, ujú. y a estas alturas yo creo que ya estamos lo suficientemente capacitados para hacer un examen. Entonces, estos videos de YouTube, ¿qué Ah, son? ¿Pagan derechos? ¿No pagan derechos? ¿Por qué no pagan derechos? ¿Qué resultan ser? ¿Un derecho conexo? ¿Qué? Ya hice la pregunta, ustedes contestan. Ay, hijo de puña, Isaac, qué torta, ¿ah? Me siento totalmente analizada. Ya se puso lentes como profe. Yo ya estoy sudando las manos y todo, porque además así nos va a oír todo el mundo si nos equivocamos. La nota es pública, así que van a saber cuántos se sacaron. Es de dominio público. Vamos a ver. Empecemos por analizar que lo que existe ahí, eso que vos viste, fue una obra que en algún momento se presentó en una sala de teatro X y que hubo gente que pagó una entrada
y que ahí está satisfecho, digamos, el derecho de autor o el costo patrimonial de la presentación en vivo de esa presentación, de esa coreografía. El autor ya se dio por satisfecho y tal. Pero alguien grabó, pues por algo está en YouTube. Alguien agarró una camarita y la grabó. Primera pregunta, que tiene su trampa, pero bueno, ¿qué sería eso? ¿Qué sería esa grabación? A ver, 3 Grabación segundos. sería, Isaac, ayúdame. Esa grabación, ¿De dónde viene también esa afirmación? Porque si es una coreografía del Teatro Nacional, del Festival de Coreógrafos, entonces es muy diferente. Pero si es un video mío que yo bailé con mi teléfono y la subí, porque quería subirlo y tenerlo ahí, entonces también yo como intérprete hay derechos conexos que tengo yo como esa potestad de querer subir. Ahí hay un derecho conexo, pero es relativo. Vamos a ver. En el caso que ustedes están hablando, se está hablando de un registro también. Entonces, son dos cosas diferentes. Ahí llegó alguien, puso una camarita, que eso es lo que normalmente sobrevive, y ya. No hay producción detrás. Alguien puso una camarita, eso es un registro. Entonces, esto no paga derechos, no es derecho conexo, no pasa nada porque es un registro. Es decir, no tiene ninguna finalidad comercial. ¿Ok? Si tuviera una finalidad comercial, si hubieran 3 o 4 cámaras, si hubo una producción audiovisual y de ahí se sacó un documental o el video de la presentación, con sus créditos respectivos, con su dirección, con sus camarógrafos, luces, sonido, tal, eso ya es un audiovisual derivado y tuve que haberle pagado derechos al autor de la obra para poder sacar un audiovisual derivado, conexo de esa obra. ¿De acuerdo? Y puede venderlo, puede disponer de él. Ahora, habrá que ver, y eso es un tema, yo espero que no, yo estoy seguro casi que no, que la disposición de ese registro en YouTube tampoco está siendo cobrada. Es decir, nadie está lucrando con eso. Porque en principio ese registro puede estar dispuesto a la gente justamente para efectos de investigación, que es para lo que sirve, justamente para que ustedes, como lo están diciendo, puedan ver, apreciar cómo fue la coreografía, ¿verdad? Y como el nivel de detalle no es tal, es apenas un plano general en donde se pueden ver muchas cosas, es más que todo como si fueran fines académicos, fines didácticos, siempre y cuando no se cobre por eso, no estamos infringiendo ninguna norma de derechos de autor. Bueno, déjenme ver qué nota les pongo. no, a Isaac le fue mejor que a mí, definitivamente. Pero bueno, sirvió muy bien de ejemplo porque claro, empieza uno, bueno, ese video no es necesariamente la danza, ese video tiene que haber pagado ¿verdad? En algún momento, no necesariamente. Lo que vos decís, Caro, que hay algunos, la gran mayoría, por no decir todos, son registros. Por ejemplo, en el centro de cine, y lo pueden ver en el registro también que tienen a nivel de la página web de un montón de obras digitalizadas que están en su bóveda donde se reservan las obras del centro de cine y de patrimonio realidad nacional. Hay, por ejemplo, una coreografía de Juan Santamaría de la compañía de danza, y ese sí fue un documental realizado por documentalistas del centro de cine. Está dispuesto a todo público porque fue realizado desde el Estado sin ningún costo y puesto a disposición de la gente, ¿verdad? Quería como hablar sobre también que existe como, bueno, ahorita tenemos una coreógrafa que es Elena Gutiérrez, ¿verdad? Ella está en el proceso de registro, ¿verdad? De protección a su imagen también, que eso es muy importante. Y que también como las obras o la mayoría de las cosas que existen de Elena, ella las está protegiendo y llega un momento en donde no las podemos ni subir también a Facebook, a nuestras redes sociales, porque ella está en ese proceso también. Eso es importante saberlo también, que hay que también consultar, pedir permiso también si cierta coreografía que me está montando cierto coreógrafo, si puedo también subir. Es importante preguntarlo, ¿verdad? A la hora antes de incurrir a un error, ¿verdad? Y generar discordias, mm, ver ahí los nuevos estudiantes que están en procesos de montaje, quieren subir sus videitos, pues antes de hacerlo, consultarlo con el coreógrafo,
preguntarle a la Compañía Nacional de Danza o en las escuelas de danza si es relevante también a la hora de subirlos a las redes sociales o a YouTube. Gracias, Caro. Isaac, un gusto de verte otra vez a la distancia, porque yo nunca lo veo físicamente, solo así. Pero bueno, ya estos son los medios para verse. Sí, muchísimas gracias, Sí, Fernando, por acompañarnos. Nada, con gusto. Gracias a ustedes. Chao, un abrazo. Chao, gracias, buenas que estén noches. muy bien, Fer. Muchas Chao, gracias. chao. Chao. Isaac, me gustaría que nos relates cómo fue este proceso de investigación sobre los derechos de autor en la danza, aparte de, como mencionamos al inicio, el RACE, llamado a veces el RACE, ¿verdad? Estas residencias artísticas creando escena del Taller Nacional de Danza, un programa muy importante porque fomenta la creación, la investigación, la comercialización de lo que es la danza en Costa Rica, dando acompañamiento, dando recursos económicos, infraestructura, un programa muy, muy importante que muchos artistas, no solamente bailarines, pueden aprovechar. Entonces, contanos sobre tu proceso en el RACI. Bueno, el RACE es una residencia artística, ¿verdad? Que es una beca, ¿verdad? Que nos da el Taller Nacional de Danza a todos los coreógrafos bailarines independientes. Yo soy de la categoría C, que es sobre investigación. Es un proceso que yo diría que suele ser muy corto también, porque son aproximadamente 4 meses. Sí considero que el tiempo es una limitante también. Se me dificultó mucho porque había que investigar, no había información. Realmente esa fue como las limitaciones que me encontré en un inicio. Yo entrevisté a Fernando Rodríguez, bueno, que ha sido como mi padrino también. En mi tesis de investigación también recurrí a él porque Fernando es una persona muy abierta y tiene una gama de conocimiento y es una persona que enriquece también, que yo lo puedo recomendar porque también tiene experiencia en el INA, ha trabajado en el Felipe Salazar, en el Centro de Cine también. Entonces es una persona que aporta al gremio artístico y es importante que sepamos que ahí está ese conocimiento y él está siempre abierto a compartirlo, ¿verdad? Creo que también fue uno de los impulsores también de este race cuando él fue director del Teatro Melico. También entrevisté a Natalia Erra, que es la subdirectora de la Escuela de Danza de la Universidad Nacional. También entrevisté a Luis Ángel Piedra, cofundador de Danza Universitaria. Y también entrevisté a Gabriela Dorries, que es la hija de Cristina Gillier, y ella me empapó como de su conocimiento a la hora de inscribir las obras de su madre, encuentros con coreógrafos independientes, amigos míos, también sobre su experiencia, qué conocimientos tenían, y ahí fue donde empecé a crear carnita, ¿verdad?, para la elaboración de esta guía y de este proyecto de investigación. Yo quiero que esta investigación esté en las bibliotecas de la Escuela Nacional, en las bibliotecas de la UCR y también en el Colegio de Abogados en la biblioteca. Mira, Isaac, una pregunta. Cuando una persona quiere inscribir su obra coreográfica, en este caso, ¿cuál sería el proceso? Y también una cosa que siempre he tenido la duda es, por ejemplo, como en ACAM, cuando se escribe la música, pues llevan la canción. En el caso de una coreografía, ¿la coreografía se manda el video o se describe o ambas cosas? Sí, bueno, primero tienes que acercarte al registro, ¿verdad? Ahí en el área de derechos de autor y conexos, en la propiedad intelectual. Ahí los muchachos asesoran, ¿verdad? Te van a dar una boleta de inscripción donde viene solicitud de nombre de la obra, ¿verdad? Quién es el autor, parte del director y los ejecutantes, ¿verdad? Tiene que estar autenticado por un abogado, que eso los aranceles andan por 18,000 colones, creo, ahorita. Y después de llenar el formulario tienes que presentar la obra en un CD y pagar los timbres, que prácticamente son como 2,000, 3,000 colones nada más. Es un proceso muy fácil, no tiene
ninguna dificultad, es muy amigable para entenderlo y ahí van a encontrar a los registradores que también lo pueden asesorar a uno si hay alguna duda sobre los derechos patrimoniales. En el arte se tiende a simplificar todo en una sola persona, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, en una canción que es muy famosa decimos, Michael Jackson, pero no es nada más Michael Jackson, hay un montón de personas que hacen una canción posible. En una sola canción hay un montón de personas trabajando, tanto en compositores, arreglos, instrumentistas, producción general, etcétera, etcétera. Y lo mismo va a pasar en las artes escénicas, ¿verdad? En el teatro no es nada más el director de la obra o el escritor, el autor de la obra de teatro, sino vestuario, diseño de luces, que también es todo un trabajo de elaboración, el diseño de luces, que la música, etcétera, un montón de aspectos. Sí, es muy importante ese reconocimiento de su trabajo, ¿verdad? Que un coreógrafo no está solo, ¿verdad? Tiene una asesoría, eso es lo bonito también de la danza, que no te encerras como un pintor, ¿verdad? Si quieres te puedes ir a la montaña a trabajar tu creatividad. La danza no, necesitamos, ¿verdad? El colectivo, necesitamos todo eso para crear, poder producir, ¿verdad? Nuestra creatividad. Se aplaude, ¿verdad? Termina la coreografía, se abre el telón y se aplaude al coreógrafo, pero detrás de ese aplauso hay muchísima gente detrás que contribuyó a que ese aplauso no sea solo para una sola persona. Están los ejecutantes, están los técnicos y eso es importante valorizarlo. ¿Qué situaciones podrían ocurrir si un bailarín o si un coreógrafo más bien no registra su obra? Digamos, ¿qué situaciones has escuchado que se han dado? Se puede decir que plagio, se puede decir que cosillas por ahí que han habido en un festival, hubo un plagio, ¿verdad? De una coreografía que fue exactamente para el Festival de Coreógrafos. Una coreografía que fue exacta de una compañía brasileña. No le cambiaron nada. Y en esa época habían traído, el Festival de Coreógrafos trae jurado de afuera. Y el jurado que vino detectó la coreografía, que era de una compañía de Brasil, y inmediatamente se tuvieron que parar a mitad de la obra. Es un riesgo que corre el Teatro Nacional, entonces se tuvo que anular y ese procedimiento que al final por ahí no supo muy bien cómo se resolvió, si anularon, ¿verdad? La coreografía del todo. Pero no supe si por parte de la compañía brasileña hizo algo o no supe cómo se resolvió al final, pero sí ocurrió eso. Y como te comentaba que dieron también en otra coreografía, dieron un premio nacional al colectivo que creó la coreografía y ya ese colectivo cuando dieron ese premio nacional no estaban juntos. Entonces dieron ese premio al director de esa coreografía, pero era un colectivo, pero al no estar registrado, ¿verdad? Solo lo sabemos moralmente, ¿verdad? De quién era la coreografía del colectivo, pero al no estar registrado, entonces da esas posibilidades a que existan problemas. Ahora que hablábamos de agrupaciones o compañías independientes, pues es otro tema, pero ya hablando con compañías del Estado, la cosa puede cambiar un montón, ¿verdad? Sí, exacto, porque existen los derechos patrimoniales, entonces ellos tienen que ver cómo se acomodan, ¿verdad? Porque tienen un salario como bailarines, pero no pueden cobrar un salario más por ser los coreógrafos. No pueden tener dos salarios, entonces por eso es que se apartan y ganan como un salario. Isaac, y para ir finalizando, ¿a qué desafíos o qué retos crees vos que se presentan en este tema que investigaste? Debe existir una mayor asociatividad, ¿verdad? Por parte del gremio dancístico del país. Creo que eso es como de las principales debilidades y desafíos que nos encontramos. Creo que tenemos a nuestra danza, pero como artistas debemos de acuerpar más esta asociación que tenemos, que es la única que nos podría proteger, que nos puede dar más herramientas. A nuestra danza podría ser una CAM,
perfectamente, ¿verdad? Donde ellos también sepan tener conexiones con acá, porque nosotros los bailarines necesitamos de la música. Entonces, creo que eso es como el siguiente paso que existe, que llegue a la danza una dirección, que llegue un equipo de trabajo consciente. Se necesita como dividir o agarrar ciertos elementos para poder informarnos, ¿verdad? Porque no solamente es la creación o la técnica, ¿verdad? Que es lo que más se habla de nosotros en la danza. Técnica, 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 pero creo que hay más posibilidades de acuerpar al gremio, de darle las herramientas que necesitamos, y creo que es por parte de la danza. Creo que eso es lo más esencial, que deberíamos de acuerpar este reconocimiento. Creo que es fundamental establecer indicadores concretos y medibles que permitan evaluar el impacto de los derechos de autor. ¿Cómo es esta promoción? ¿Cómo es esta promoción de los derechos morales que te hablo? ¿Cómo son los derechos patrimoniales a través de conversatorios? Creo que eso es importantísimo, llevar ese tema a la mesa. Creo que a la danza también, reitero, nos podría también traer, es importante porque México es un referente esencial que tenemos cerca. También México es un país que sí cree en el arte, que sabe que el arte es una economía naranja importante, la cultura es esencial. Creo que también nos falta más investigación sobre los derechos culturales en nuestro país. Por ahí sabemos que existen tratados internacionales y que nos protegen, pero creo que el artista debe de meterse a escudriñar más para la protección, ¿verdad? Todo se centra como aquí en la GAM y estamos perdiendo lo de afuera, también lo rural, que es importante. Acerquémonos también a estos artistas que están en nuestras comunidades, a proteger también sus derechos que ellos también necesitan. Cómo proteger, cómo valorar también la cultura de nuestro país es importante. Y creo que el folclore es importante, importante que se reconozca. Creo que podría ser ese como el principal factor de aquí en adelante que nos queda. Sí, y sobre todo esta parte de cómo hace falta de verdad los recursos para las buenas producciones de espectáculos, ya sean teatros o ya sea para compañías independientes, que se les dé, que sea una beca, que sea un fondo concursable, no sé, e igual en los festivales, ¿verdad? Porque a veces, o sea, si no se dan estos recursos para que haya un buen piso, para que haya un techo y que no llegue la lluvia o llegue el exceso de sol y entonces ya la actividad, la gente se va, o los bailarines o los ejecutantes no pueden interpretar, ver el tema de la música, que realmente el audio sea de calidad para que no estén en problemas. O sea, un montón de cositas demasiado básicas que como que a veces no están resueltas y que los mismos intérpretes tienen que resolver cuando ellos son los que están bailando, actuando, tocando, ¿verdad? Hay un montón de cosas de producción, de gestión que nos hacen falta. Una cosa es que haya arte, pero es que también tenemos que tener arte de calidad, y a veces la parte del arte de calidad no solo depende de los intérpretes, sino toda la producción, ¿verdad? Porque no se vale nada más decir, no, pero sí hay un montón de cosas. Sí, pero ¿en qué condiciones? Yo he visto festivales con condiciones terribles, así que usted dice, se van a matar, se van a golpear, se van a mojar. O sea, no se puede, no podemos precarizar el trabajo del artista de esa manera como un simple entretenimiento ahí. No. Y además es muy importante que el arte no sea un espectáculo para élites. Y con élites no me refiero solo millonarios, o sea, es que hay muchas personas de bajos recursos o de clase media que no podrían costearse nunca una entrada al teatro o a un concierto, porque tienen otras prioridades. Y el arte se convierte entonces en un lujo al que solo algunos pueden acceder, y eso no se vale. Eso no se vale. Sí. Debería existir las posibilidades de que haya más arte gratuito para la audiencia, pero pagado para los artistas, para que realmente podamos disfrutar del arte todas y todos y veamos cambios en esta sociedad tan hecha leña que tenemos en este momento, ¿verdad? Exacto. Yo me cuestiono, ¿verdad? Hacia dónde va nuestra sociedad, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros como artistas queremos? ¿Cómo vemos el futuro también de nuestro gremio?
tenemos arte, tenemos cultura, porque no valoramos todas esas cosas. Tenemos autores que escriben, hablar quién es Rogelio López, hablar quién es Luis Piedra, hablar quién es Nandayure Harley, de Jimmy Ortiz. Tenemos artistas de qué hablar, tenemos con qué defendernos también como sociedad. Es decir, nosotros tenemos arte, nosotros tenemos coreógrafos de años que han estado chollándose las rodillas, con callos en el patio trasero de un salón comunal. Existe todo esto, pero necesitamos ver cómo es que lo protegemos, cómo es que le aportamos, porque el arte es una economía naranja importantísima, necesaria en nuestra sociedad. No podemos seguirle quitando presupuesto. Creo que la cultura, el Ministerio de Cultura, últimamente se ha basado como en la guaquita, ¿verdad? El chanchito donde nosotros metemos las moneditas, luego viene el gobierno y como no tienen plata, entonces a la única que le meten mano es a la cultura. Y de ahí nos siguen sacando y nos siguen sacando y pasan 4 años y viene gente nueva, gente que no conocía cómo venía el trabajo, deciden no continuar con proyectos y los cortan de llenos. Y creo que esas han sido como una falta de conocimiento sobre los derechos culturales. Costa Rica necesita investigadores de cultura para la creación de proyectos de ley de cultura. Sí. Es importante este momento que está viviendo el gremio artístico para agarrar las riendas y decir, no más, no queremos que nos metan más mano en nuestro presupuesto, queremos que más bien nazcan nuevos proyectos como el RAISE, que es importantísimo. Esos es como los principales hallazgos que encontré en este trabajo de investigación. Bueno, Isaac, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir tu trabajo conmigo y con toda la audiencia de este podcast, que precisamente este podcast nació para hablar de todas esas personas que mencionaste, que tal vez no se hablan, para hablar de todos estos temas sobre danza que tal vez no se están hablando en otros lugares y deberían. Decirle al gremio de danza y de bailes populares y todo, porque la idea no es segregar los de danza, los de baile popular, los de folclore, ¿verdad? Eso nunca nos ha servido en ningún arte y es importantísimo que más bien todos estemos juntísimos, ojalá no solo el sector de baile, de danza, sino todas las artes, ¿verdad? Te agradezco un montón por este apoyo, este tema es fundamental y no lo hubiera descubierto precisamente si no hubiera sido porque vos y Fernando hicieron una exposición en un live, en un en vivo en Facebook, creo que fue, del Taller Nacional de Danza, para hablar sobre tu investigación. Entonces, si yo no me hubiera metido a ver esa charla, esa conferencia de ustedes, no me habría enterado ni se me hubiera pasado por la mente este tema. Así es que muchísimas gracias, porque además es súper importante. No, gracias a vos, Caro, por esta invitación, también por el interés. Se siente bonito, ¿verdad? Que uno puede tocar estas puertas. Qué dicha que llegó a vos. Esto es RAISE. En eso consiste este tipo de proyectos del Ministerio de Cultura, gracias al Taller Nacional que brinda esas posibilidades, que este conocimiento siga llegando, que llegó a vos, que lo difundas también, que es importante que la gente sepa. Y creo que allá afuera hay muchas personas como vos, como yo, que tienen esas inquietudes y es importante. También es importante conocer sobre nuestra historia. Pero bueno, cayó el neoliberalismo, estos nuevos gobiernos que no han tenido un horizonte, ¿verdad?, claro sobre cómo llevar la cultura. Ya para ir cerrando, era parte de esta investigación difundir y llegar a tocar puertas y hoy esperamos que los que nos están escuchando tengan un poco más de norte, de conocimiento, de que sí hay una inquietud, ¿verdad?, de artistas aquí afuera como vos, que quieren informarse, que saben de esa necesidad de educación continua sobre sus derechos, y creo que también a vos, ahora que estás en esta parte de difusión, también que sepas cuáles son tus derechos también, por dónde es que debes llegar para proteger tu producto, y ojalá te siga sirviendo y que sigas investigando, deseándote el éxito, y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Isaac. Y sí, lo bonito de esto es eso que hay que seguir haciendo, compartiendo el conocimiento, ¿verdad? Digamos, así como hablabas de Fernando, de la disposición de él para colaborar con toda la información que él tiene,
artística y legal artística tan importante que vos también la tenés. Con los dos fue súper fácil que me apoyaran, que quisieran estar en este podcast. Qué bonito, qué fácil. Y esto de compartir la información y ayudarnos entre todos, pues es lo que hay que hacer. Es lo que hay que hacer para que el arte resista. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias, Caro.